Continuamos con el significado de arma de guerra. Este es el uso estratégico de la violencia sexual para lograr objetivos militares, políticos o económicos en un conflicto armado. Y finalizamos con el concepto de macrovictimización, que es la victimización masiva y sistemática de grupos de personas, a menudo en el contexto de conflictos armados, genocidios o regímenes opresivos. Después tenemos lo que son las estadísticas nacionales, en donde dice que en México la violencia sexual se ha documentado en el contexto de la guerra contra las drogas, donde tanto mujeres como niñas son víctimas de extorsión, violación, tortura y asesinato por parte de diversos grupos beligerantes. Después tenemos la violencia sexual, que también afecta a migrantes de América Latina que transitan por México hacia Estados Unidos. Y finalmente existe una falta de datos precisos sobre el número de mujeres asesinadas en el contexto de la guerra contra las drogas debido a la corrupción, al encubrimiento y las fallas en la comunicación interinstitucional. Después tenemos las estadísticas internacionales. Tenemos como primer punto que la violencia sexual en conflictos armados aumentó un 25% en 2024, de acuerdo con el año anterior. Después, como segundo punto, tenemos que más de 4.600 personas fueron identificadas como supervivientes de la violencia sexual perpetrada por agentes estatales y no estatales, como la táctica de guerra, tortura, terrorismo y represión política. Como siguiente punto tenemos que los casos se encuentran principalmente en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Haití, Somalia y Sudán del Sur. Como por último punto tenemos que las víctimas incluyen mujeres, niños, hombres, niñas, personas con diversas orientaciones sexuales o identidades de género, minorías raciales y étnicas y personas con discapacidad con edades entre unos 75 años. Y la mayoría de las personas víctimas son 92% mujeres. Y en otras noticias, la Ciudad de México ocupa el primer lugar nacional en desaparición de personas, presentando un incremento del 128% en la desaparición de mujeres y con 49 casos. Pa, ¿estás seguro que se quiere ir? Señorita. Señorita, le regalo.
Señorita, no busco dinero. Está bien, tómelo. Las flores son para todos ustedes. Las traje desde mi pueblo para agradecerles de corazón que me hayan devuelto a mi Guadalupe. Mi hija regresó con vida a mi casa. ¿Quiere que la repartamos juntos? Después tenemos el aspecto jurídico, en donde abarcan lo que son las leyes y los tratados. Como primer punto tenemos el derecho internacional humanitario, con las siglas DIH, que dice que prohíbe la violencia sexual en conflictos armados. Después tenemos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con las siglas CPI, que dice que tipifica la violación y otras formas de violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En las leyes nacionales tenemos que muchos países han promulgado leyes para criminalizar la violencia sexual en conflictos armados. En la Convención de Ginebra establecen normas para la protección de las víctimas de conflictos armados. Y como último punto tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con las siglas CEDAW, que prohíbe la discriminación contra las mujeres y exige a los estados que tomen medidas para prevenir y sancionar la violencia sexual. Tenemos la reacción social y como primer punto tenemos las ONG,
sociedad enteras que enfrentan estigmas, pérdida de identidad y desestabilización. Por ello, es absolutamente fundamental